Me llamo Tabitha Elliot, tengo 35 años. Aquella noche de sábado, 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias, nos reunimos en la casa de mis padres en las afueras de Greensboro, Carolina del Norte. En la mesa había pavo asado, puré de papa y salsa de arándanos, el típico menú festivo. Mi hija de 7 años, Haven, estaba sentada a mi lado, contándole con entusiasmo a todos sobre su proyecto escolar, mientras todos escuchaban con una sonrisa ligera. La conversación era amena, nada fuera de lo común. De repente, mis padres dejaron de comer, me miraron fijamente y dijeron, no vengan al Día de Acción de Gracias. Estamos hartos de ti y de tu hija. Mi hermana Pamela asintió de inmediato y con una sonrisa burlona añadió, sí, ya es suficiente. Se hizo un silencio absoluto. El tenedor de Haven quedó suspendido en el aire. No discutí ni levanté la voz. Solo los miré y dije, entiendo. Me levanté, ayudé a Haven a ponerse la chamarra, la tomé de la mano y nos fuimos. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotras, ella miró una vez más la mesa que acabábamos de dejar. Esa noche cambió todo. Si alguna vez tu familia se ha vuelto en tu contra de repente, cuéntame en los comentarios, leo todos los mensajes. Dale like a este video si esto te resulta familiar y suscríbete con notificaciones, porque lo que sigue es lo más interesante. Esa noche, cuando Haven ya dormía, me quedé sola en la cocina, frente a la mesa, con una taza de café fría y la laptop abierta. El apartamento estaba en completo silencio, ese silencio que aplasta después de un día largo. La luz de la lámpara iluminaba suavemente el pequeño espacio, mientras la lluvia ligera golpeaba el cristal en la fresca noche de Greensboro. Tomé un sorbo de café y abrí la aplicación del banco. Necesitaba ver toda la situación, entender lo que había estado cargando sobre mis hombros durante los últimos 3 años. Todo empezó justo después de mi divorcio de mi exesposo, Randy. El divorcio me dejó agotada, trabajaba a tiempo completo, criaba a Haven sola y trataba de mantener estabilidad. Al principio, mi familia me ayudaba, parecía un salvavidas. Mi padre, Maurice, se jubiló por problemas de salud y los ingresos de la familia bajaron. Mi hermana mayor, Pamela, quería una camioneta nueva, pero su crédito estaba dañado por préstamos anteriores y no podía obtenerla sola. Me pidieron ayuda, prometiendo que sería temporal. Mi papá hablaba de un apoyo pequeño hasta ajustar su pensión, Pamela prometía cubrir los pagos después, y mi mamá aseguraba que era solo temporal, porque la familia se ayuda entre sí. Accedí, configuré transferencias automáticas y añadí mi nombre en las cuentas necesarias. Todo parecía correcto, especialmente porque antes ellos también me habían apoyado. Pero esa noche, al revisar los estados de cuenta, la realidad me golpeó más fuerte de lo esperado. Cada mes, 500 pesos se iban a la hipoteca de mis padres, estaba añadida a la tarjeta de crédito de Pamela para su camioneta y otros gastos. El seguro familiar cobraba otra parte, además de la telefonía móvil, regalos pequeños y reparaciones, todo recaía sobre mí. Hice los cálculos con detalle. En 3 años, eran 35,000 pesos. Dinero ganado con horas extra, del que había ahorrado y vivido con austeridad para apoyarlos. Y no se trataba solo del monto, era el sistema mismo. Nadie preguntaba cómo estaba yo. Nadie mostraba agradecimiento genuino. Todo se había normalizado, como si mi papel fuera mantener todo a flote. La frustración y el cansancio me golpearon más profundo que un simple agotamiento. La generosidad de mi familia había sido unilateral, y las palabras de mis padres en la cena lo hicieron evidente. Mis manos temblaban ligeramente mientras accedía a la configuración de pagos. Primero cancelé la hipoteca automática, luego eliminé mi nombre de la tarjeta de crédito de Pamela y suspendí los pagos para su camioneta. Cerré el plan de telefonía familiar y el seguro, dejando a Haven y a mí bajo nuestro propio seguro. Cada acción se sentía como quitarme un peso que llevaba demasiado tiempo. Cuando terminé, la lluvia casi había parado. La pantalla mostró que todos los cambios se completaron, sin posibilidad de reversa. Cerré la laptop y me fui a dormir. A la mañana siguiente, el teléfono no dejaba de sonar. Mi mamá fue la primera, con pánico en la voz, algo que rara vez mostraba. Hablaba del banco, del pago fallido, suplicando que todo se regresara y se arreglara. Antes de su llamada, sonó mi papá. Su saludo fue breve y directo, empezó a preguntar lo que había hecho con un tono irritado. Escuché con calma y respondí de manera breve, recordándoles solo sus palabras de la cena. Ambos llamadas dejaron un silencio pesado antes de que colgaran.
Más tarde, Pamela comenzó a enviar mensajes, primero con un leve tono de desprecio, luego más insistentes y largos. Después llegaron los mensajes de voz, con una mezcla de enojo y súplica. Hablaba de posibles retrasos con la camioneta y que lo necesitaba urgentemente para trabajar. Uno de esos mensajes de voz sonó mientras Javen estaba cerca. Ella escuchó lo suficiente para quedarse paralizada y preguntó, ¿por qué llora tía Pamela? Esa pregunta inocente me atravesó, me recordó que esta situación también afectaba su mundo. La abracé y le expliqué que a veces los adultos se preocupan por dinero, pero que todo estaría bien. Unos días después, mi mamá apareció sin avisar. Tocaba y gritaba, exigiendo que abriera la puerta. No lo hice para que Javen no escuchara la pelea. Activé la grabadora del teléfono y llevé a mi hija en silencio a su habitación. Después de que se fue, llamé a mi abogada Vanessa Soto, quien había llevado mi divorcio. Solo pedía consejos sobre cómo proteger mi privacidad y asegurar la seguridad de Javen si la presión continuaba aumentando. Llegó el Día de Acción de Gracias en una fresca tarde de otoño en Greensboro. Decidí llevar a Javen al evento familiar, sin querer privarla de ver a sus parientes, aunque todo el camino mi corazón estaba lleno de ansiedad. Las calles estaban rodeadas de árboles que perdían sus últimas hojas, y Javen señalaba las decoraciones en las casas a nuestro paso. Su alegría era lo único que me mantenía firme. Me decía a mí misma que para ella era importante sentir normalidad, ver a sus primos, disfrutar de las tradiciones que ya conocía. Llegamos a la casa de mi tío Teodoro, el hermano de mi mamá, y su esposa Regina. Una casa amplia en las afueras, con un gran jardín, y ya había autos en la entrada. En el porche había calabazas y tallos de maíz, por las ventanas salía luz cálida y el olor del pavo asado nos envolvía al entrar. Regina nos recibió con abrazos, tomó nuestros abrigos y llevó a Javen a la zona de niños, donde risas llenaban la sala. Al principio, todo parecía casi normal. Los familiares conversaban en la sala, contaban historias del trabajo y de los nietos, compartían botanas. Javen encontró rápidamente a sus primos y se unió a los juegos, su risa interrumpía las conversaciones de los adultos. Yo ayudaba en la cocina, acomodando los platillos y charlando con Regina sobre recetas o el clima, intentando ignorar la tensión sutil que flotaba en el aire. Pero cuando llegaron más personas y nos dirigimos al comedor para el platillo principal, el trasfondo oculto se hizo imposible de ignorar. Las conversaciones se apagaban al pasar cerca y captaba fragmentos de susurros que se interrumpían de golpe. Mi mamá evitaba mirarme directamente al servir y mi papá se concentraba demasiado en cortar el pavo. Mi hermana Pamela estaba sentada frente a mí con el rostro tenso, intercambiando miradas con nuestros padres. La cena continuaba normalmente, pasar los platos de relleno, ejotes, camote con malvavisco, mientras se comentaban los resultados del fútbol y noticias locales. Cuando retiraban los platos de postre, Pamela se levantó, carraspeó y atrajo la atención. Comenzó con una sonrisa que no llegaba a los ojos, hablando de la importancia de apoyar a la familia en tiempos difíciles, de cómo la unidad siempre había sido su fuerza. Poco a poco, sus palabras se dirigieron hacia mí, describiendo a alguien que había dejado de ayudar de repente, dejando que otros lucharan solos. Lo presentó como egoísmo disfrazado de ofensa, asegurando que ponía en riesgo la estabilidad que todos habían construido. Mi mamá asentía suavemente, hablando de la carga en el presupuesto familiar, y mi papá asentía solemnemente, mencionando cómo los cambios inesperados afectaban la planificación. La sala quedó en un silencio incómodo, los cubiertos se detuvieron, las miradas vagaban. Algunos familiares bajaron la vista, otros expresaban discreto apoyo a los padres. Todo esto envuelto en la cortesía sureña, con un matiz de juicio, hacía que el ataque fuera aún más doloroso. Javen, disfrutando su pedazo de pastel de calabaza, me jaló de la manga y susurró, «Mami, ¿por qué dicen cosas malas de ti?» Su voz era baja, confundida, no entendía completamente la situación, pero percibía la tensión. Ver su preocupación despertó en mí un instinto de protección que sobrepasaba cualquier duda. No entré en discusión. Simplemente dejé el tenedor, tomé la mano de Javen bajo la mesa y nos levantamos. Salimos en silencio, recogiendo nuestras cosas sin drama. Algunos saludos incómodos nos acompañaron, pero me concentré en asegurar a Javen en el auto de manera segura. Mi tío Teodoro salió al porche con nosotras, cerrando la puerta por un instante para darnos privacidad. Puso su mano sobre mi hombro y dijo en voz baja, «Hiciste lo correcto».
En ese momento elegí a mi hija, no a una familia que ya nos había abandonado. Unos días después del Día de Acción de Gracias, mi tío Teodoro tocó a la puerta bajo la lluvia ligera. Secándome las manos, lo dejé entrar, sorprendida por su semblante serio y el gran sobre que traía bajo el brazo. Quiso hablar a solas, lanzando una mirada hacia la sala donde Javen jugaba con bloques. Asentí y lo llevé a la cocina mientras mi hija estaba ocupada. Puso el sobre la mesa y explicó que, revisando viejas cajas en casa, había encontrado documentos relacionados con mi abuela Nelly, quien falleció hace 5 años. Mi abuela siempre creyó en planear el futuro de sus nietos, apartando parte de su pensión como maestra. Con cuidado, Teodoro desplegó los papeles, copias de un fideicomiso creado específicamente para la educación de Javen. El monto inicial había crecido a 60,000 pesos mediante inversiones seguras. Según el plan, la gestión del fondo debía pasar a mí tras la resolución del testamento. Pero mi mamá estaba nombrada como ejecutora y le decía a la abogada que yo aún me recuperaba del divorcio y no podía administrar los activos. Prometía transferir el fondo más tarde, usando mi situación como excusa. Ver los reportes trimestrales dirigidos a la casa de mi mamá fue un shock. Todas esas noches contando cómo reunir dinero para la universidad de Javen, sacrificando pequeños placeres, y esos fondos permanecían inmóviles. Mi tío también mostró estados de cuenta bancarios donde Pamela gastaba dinero de la tarjeta vinculada a mis cuentas, en compras mucho más allá de la camioneta, ropa, cenas, electrónica, todo acumulado con el tiempo. No era un gasto único, sino constante, y el impacto era evidente. La realización llegó por capas. Mamá retenía la herencia de mi hija, Pamela abusaba del acceso que yo le confié. No era solo dinero, era secretismo y la suposición de que no me daría cuenta. Agradecí a Teodoro con voz más firme de lo que sentía, y él se fue con un abrazo silencioso, diciendo que se alegraba de finalmente arreglar todo. Esa noche, cuando Javen durmió, llamé a mi mamá. Pregunté directamente sobre el fideicomiso, exponiendo todo lo que había descubierto. Primero se sorprendió, luego negó todo, alegando que en su momento era mejor así y que yo exageraba. Terminó diciendo, traer esto ahora es egoísmo cuando ellos ya sufren. La llamada terminó sin resolución, sus palabras flotaron en el aire por largo rato. Durante las semanas siguientes, trabajé con la abogada Vanessa Soto para transferir el fideicomiso completamente a la cuenta educativa de Javen bajo mi administración exclusiva. El proceso fue fluido tras presentar los documentos originales, asegurando la protección del fondo. Corté todo contacto. En los meses posteriores, las consecuencias fueron visibles gradualmente. Mis padres, acostumbrados a ciertos pagos seguros, ahora tenían toda la responsabilidad sobre ellos. La hipoteca se convirtió en el desafío más grande, primero recordatorios amables, luego avisos oficiales por retrasos y posibles multas. Intentaron ajustar su ingreso fijo, reduciendo gastos menores, pero la brecha era demasiado grande. Meses después, las deudas acumuladas llevaron a la venta forzosa de la vivienda, algo que nunca pensaron enfrentar. Para minimizar daños, aceptaron una venta corta, mudándose a un departamento más pequeño en otra zona de Greensboro, con menos espacio pero un entorno familiar. Los problemas de Pamela se manifestaron de manera silenciosa pero tangible. Retrasos en la tarjeta y pagos de la camioneta afectaron su crédito, aumentaron seguros y complicaron alquileres o actualización de teléfonos. En el trabajo, revisiones financieras periódicas levantaron alertas y su ascenso se pospuso. Tuvo que crear planes de pago, destinando gran parte de su salario a liquidar deudas, ajustando hábitos y renunciando a pequeños gustos. Salir con amigos se volvió raro, las compras no esenciales desaparecieron y comenzó a monitorear cada gasto, una disciplina a la que no estaba acostumbrada en años. La salud de mi papá fue la más afectada, el estrés constante empeoró enfermedades existentes, requiriendo más visitas médicas y medicinas parcialmente cubiertas por Medicare. Sin contribuciones al seguro familiar, los gastos salían de su bolsillo, obligando a elegir entre tratamiento y necesidades básicas. Por fuera, mantenía la compostura, pero las líneas de preocupación se profundizaban y la energía diaria se agotaba. La comunicación cambió con el tiempo. Los primeros mensajes eran urgentes o recriminatorios, preguntando si cambiaría de opinión o proponiendo volver a la situación anterior. Con la nueva realidad, los mensajes se volvieron escasos y breves, hasta reducirse a consultas prácticas ocasionales, a las que no respondía.
Los últimos fueron fríos, casi oficiales, y luego reinó un silencio absoluto. Para mí, ese silencio trajo emociones mezcladas que tardaron en procesarse. Hubo tristeza genuina al ver la casa que amaban desaparecer de sus vidas y entender que la salud de mi papá sufría por la presión. Parte de mí lloraba por los lazos familiares rotos, por las fiestas y reuniones que nunca serían las mismas. Al mismo tiempo, crecía un sentimiento de tranquilidad. La ausencia de demandas constantes me permitía dedicar toda mi energía a Haven sin sentir la presión de regreso. Esta distancia me dio claridad. Proteger nuestro pequeño mundo significaba dejar atrás hábitos antiguos que ya hacían más daño que bien. Un año después de aquella cena decisiva, miré hacia atrás y vi cuánto había cambiado todo. El fideicomiso de mi abuela Nelly estaba seguro en una cuenta educativa, creciendo lentamente mediante inversiones conservadoras y cubriendo por completo los futuros gastos de Haven para la universidad. Saber que el dinero estaba protegido y destinado según la voluntad de mi abuela me daba una tranquilidad silenciosa que no había sentido en años, un fundamento sólido para el futuro de Haven, construido sobre el presente, no sobre la ansiedad constante. Con el dinero que ya no enviaba para apoyar a otros, los ahorros crecían más rápido de lo esperado. Pudimos mudarnos de nuestro departamento a una pequeña casa con patio cercado en un vecindario tranquilo de Greensboro. No era lujosa, pero tenía suficientes habitaciones para que Haven tuviera su propio rincón, lleno de libros y juguetes, y un patio donde podía correr o plantar flores en primavera. Verla jugar afuera en días soleados, reír persiguiendo mariposas o construyendo un fuerte con ramas, me daba una alegría nueva y merecida. Mi tío Teodoro y mi tía Regina se convirtieron en un círculo cercano para nosotras, casi como la única familia extendida. Venían casi todos los fines de semana con golosinas caseras o pequeños regalos para Haven, pasaban horas jugando con ella y compartiendo historias de mi infancia. Sus visitas convertían los sábados ordinarios en algo especial, brindando un apoyo incondicional que sanaba viejas heridas sin necesidad de hablar de ellas. Todo esto me enseñó el valor de los límites saludables, algo que ni los libros de psicología ni los consejos de amigas me habían dado completamente. Decir no es egoísmo, es necesario para proteger lo que realmente importa. Aprendí a confiar más en mis instintos, a detectar manipulaciones antes y a elegir relaciones que suman a la vida, no que la agotan. Me abrí a nuevas amistades y conocí personas que respetaban mis prioridades como mamá. Uno de estos vínculos se fue desarrollando lentamente, basado en valores compartidos y paciencia, siempre poniendo el bienestar de Haven en primer lugar. Era diferente a mi pasado, apoyo sin exigencias, desarrollo natural con el tiempo. Al observar a mi mamá, papá y Pamela desde la distancia, veía las consecuencias de sus acciones sin involucrarme. La venta corta de la casa y la mudanza a un departamento más pequeño obligaron a mis padres a llevar un estilo de vida más simple, presupuestos ajustados pero manejables con sus ingresos de jubilación. Recuperar el crédito de Pamela tomó tiempo y disciplina, afectando las oportunidades que antes consideraba fáciles. Mi papá lidiaba con su salud día a día, encontrando maneras de manejar el estrés. Nadie intentó reconstruir la relación y yo no lo esperaba. El silencio fue completo, un corte limpio que permitió la sanación por ambos lados, en la forma que fuera. No tengo arrepentimientos sobre las decisiones que tomé. Romper esos lazos fue difícil, pero fue el camino correcto para proteger a Haven de la toxicidad y mostrarle lo que significa el respeto propio. Ella merece una infancia sin culpa ni amor condicional. Saber su valor no depende de lo que da a los demás. La lección principal para mí, y tal vez para todos los que escuchan, la verdadera familia apoya el crecimiento sin llevar la cuenta de méritos. La generosidad debe surgir del corazón y del abundante cariño, no de obligaciones. Y los límites no son muros para herir, sino escudos para proteger lo importante. A veces, soltar es lo que crea espacio para relaciones saludables. A todos los que escucharon hasta el final, gracias de todo corazón por prestar atención a mi historia. Su tiempo es muy valioso. Si algo de esto resonó en ustedes o les recordó experiencias familiares similares, por favor compártanlo en los comentarios. Los leo todos y me da fuerza saber que no estamos solas. Denle like si esta historia les ayudó de alguna manera y suscríbanse para escuchar más relatos sobre superar dificultades y construir una vida mejor.